Me refiero a que cuando conviene, bueno, gracias por avisar, los jóvenes aún son niños y otras veces se los trata como adultos. Un ejemplo sería que son chicos para entender política, pero grandes para no trabajar y estudiar. Pensaba, no sé si vieron esa propaganda gallega que salió ahora en la pandemia, si no está buena para buscarla, que es una clara imagen de cómo se responsabiliza el sector juvenil por los contagios. Y no sé, por ejemplo, yo estuve de vacaciones ahora y habían familias enteras, digamos, que estaban sin barbijo y que iban y venían y niños también. Y digo, bueno, ¿por qué la responsabilidad está sobre los jóvenes, ¿no? Si andan todos, por ejemplo, en vacaciones sin barbijo, ¿por qué se muestran siempre como ciertas imágenes? Entonces ahí, bueno, como en esto que explicábamos y que veíamos en el texto hoy, ¿no? Tiene que ver con las relaciones de poder, hay una autora también que habla como, bueno, ¿quién es el chivo expiatorio? Cómo se construye históricamente también eso y cómo se siguen arrastrando como estas como desigualdades y estigmatizaciones. Y después también pensaba en qué tipos de jóvenes hay y sobre todos esos jóvenes hay como los mismos sentidos o discursos o que se le dan las mismas adjetivaciones, ¿no? Que eso también está bueno para pensar como la heterogeneidad y las mismas relaciones de poder y posiciones que se van dando también al interior como de toda esa población. Buenísimo. Sí, la publicidad esa vos sabés que no la vi, pero podemos buscarla y compartirla. Eh, sí, una de las cuestiones que pensaba es, por ejemplo, y quizás esto es muy personal, pero perdón la autorreferencia, en la tesis doctoral que estudié en el marco del LESIS y de una beca CONICET, estudié participación juvenil, ¿no? En agrupaciones políticas peronistas de La Plata durante varios años. Y esto que dice Cande es muy importante de tener en cuenta. Esta mirada sobre los jóvenes, eh, adultocéntrica por lo general, es decir, de los adultos, no es el único conflicto. También hay conflicto en el marco de quienes están dentro de esa agrupación, por ejemplo, de esa juventud, y aparecen ahí también ciertas dimensiones de conflicto y consenso, ¿no? Entonces uno siempre está esta cosa de, bueno, ¿cómo ven los mayores a los a los jóvenes y viceversa? Pero también dentro del sector juvenil siempre hay pujas por qué es más legitimado o qué es menos legitimado. Eso en cada uno de los análisis y de lo que se estudia en general aparece, ¿no? Entonces, eso también está bueno tenerlo en cuenta porque en determinados agrupamientos se puede ser más o menos jóvenes de acuerdo a algunas cuestiones que se planteen en el interior de ese grupo. Eso Yo, sí. ay, perdón, que en relación a eso y cuando Nati traía el caso de Ofelia Fernández, pensaba en esto. Bueno, una mujer y en política y el tipo de política que hace contra, no sé, este chico que apareció hace poco, creo que se llama Mateo, que es empresario. Bueno, esa figura está mucho más legitimada en los medios, porque es varón, porque se dedica a las empresas y porque tiene un discurso mucho más, sí, avalado por los medios de comunicación. Y pensaba en eso también, como el tema del género y el tipo de actividad que hagas o la política que hagas siendo joven también va a determinar el tipo de discurso que hay alrededor de las personas. Totalmente, totalmente. Y cómo algunas cuestiones como ser varón heterosexual, blanco, de clase media, tiene más lugar que otras maneras de ser, ¿no? Eso en los medios es como, con conocimiento de causa, es como muy duro de comprender aún, o sea, porque en general es una falta de formación también, de productores, de las personas que trabajan ahí. Y la verdad que esa es una lucha constante. O sea, no sé si han notado desde 2018 ahora, con el tratamiento de la ley del aborto y demás, que mediáticamente había momentos en los que algunas periodistas muy, digamos, con conocimiento y muy formadas, tenían
compañeros de trabajo que no entendían ni siquiera términos para explicar una noticia. No sé si lo han notado o fue una percepción mía. Pero eso realmente es durísimo. Ahí te das cuenta cómo falta formación permanente en quienes le dan voz o no le dan voz a determinadas cuestiones, ¿no? Bueno, y así en otros temas se podría pensar lo mismo. Una A cosita mí, que... perdón. ay, perdón. Yo justo iba a decir que se me re bien el ejemplo, yo que soy del interior. En el interior, tipo, a los 17 terminás el colegio y te vas a estudiar o te vas a trabajar. Porque sos joven para irte a estudiar, pero ya no sos chico, entonces si no estudiás tenés que trabajar. Y está reinstaurado, o sea, que si pasás los 20 años no te puedes ir a estudiar porque ya sos grande y vas a terminar re grande la carrera y, y entonces tenés que trabajar, porque ya no sos chico. Entonces como que me leía la compañera y es tal cual, o sea, se me venía re ese ejemplo que en el interior, por lo menos, lo he visto en amigos o primos más chicos, que mismo me pasa a mí, o estudiás o trabajás, entonces como que esos discursos están reinstaurados. Qué loco que a los 20 ya seas grande para ir a estudiar. O sea, pero bueno, digo, eso por ahí es muy de ese contexto, o de esa zona, o de ese pueblo, o de esa ciudad, ¿no? Eh, genial, genial el caso. Alguien más iba a hablar y justo ahí hubo como un cruce. A mí se me venía también pensar, porque estábamos hablando de el joven, la joven, le joven, digamos, y en los clivajes que la atraviesan y las representaciones que se hacen según como los clivajes que la atraviesan, ¿no? Lo mismo si es mujer, si es lesbiana, si, bueno, si es pobre, si es de clase media, bueno, los diferentes como tipos de estigmatización o representaciones que circulen van a depender de eso. Pero también, porque estamos hablando de eso, de representaciones que circulan y que a veces, como estamos hablando de las hegemónicas, digamos, pero no son las únicas, y eso también está bueno tenerlo en cuenta. Eso, estamos hablando de que, no sé, dicen que, no sé, los pibes de barrio son pibes chorros, por ejemplo, como una cosa que salió hoy, o bueno, si sos piba y sos chica, no sabes de política y no vas a saber hacer política, por ejemplo. Pero bueno, ¿dónde, como en qué lugares, digamos, esos sentidos están legitimados? Porque después hay otros lugares donde no, digamos, y que hacen resistencia también a eso, o que proponen otras cosas. Entonces está bueno como que no es que hay una sola forma de entender como determinados como tipos sociales juveniles, digamos. Hay como varios sentidos que están en disputa y está bueno como también como ir teniendo ese panorama. Bueno, primero como cuáles son como las condiciones como de esta juventud, digamos, y después en qué quiénes producen esos discursos, digamos, y por dónde andan esos discursos, como para seguir complejizando y abriendo el panorama. Sí, tal cual. Y pensaba, sumando algo a lo que dice Cande, eh, que acá lo que se juega es la visibilización de estos otros sectores. O sea, que en general se visibiliza más a determinada manera de ser joven y otra manera de ser joven está invisibilizada, pero no significa que no esté y mucho menos que no quiera ser legítima, ¿no? Entonces ahí están las disputas por justamente ganar esa legitimidad, que puede ser a través de la participación en un sindicato, en un partido político, en un club de barrio, en una iglesia. Digamos, hay diferentes participaciones y motivos eh, para dar a conocer esa manera de ser joven. Sí, creo que salió muy ligado a la cuestión mediática, el disparador, eh, pero hay, digamos, otros circuitos también por donde se es o no joven. De hecho, yo pensaba, a raíz del caso de Ofelia Fernández, ¿no? Que justamente al status quo de la política le parece una excepción porque el status quo de la política tiene como juventud el sub 45, ¿no? Que es algo como súper escuchado también. O sea, en la política, si tenés menos de 45, perteneces a la juventud de algún, digo, en la política, quizás no en todos los sitios o grupos de pertenencia, ¿no? Como algo general que no lo es, pero
el sub 45 es como muy famoso porque si tenés menos de 45 todavía sos joven para algunas cosas. No sé si alguien tuvo alguna vez alguna participación sindical, por ejemplo, como para contar una experiencia de este sentido, pero ocurre otro compañero del LESIS que en general está en este seminario también, pero que este año no participa, es Carlos Alimberti, Charlie para nosotros, que estudia juventudes y juventud sindical. Y una de las cuestiones de su tesis de maestría y también de doctorado es justamente esto, ¿no? Que la juventud sindical en general está bastante rezagada por adultos que todavía están en el poder, digamos. Esto se replica en cualquier ámbito, pero en algunos es como que la juventud tiene más edad, por decirlo, y por empezar a jugar también con los términos, ¿no? Está el sub 45 o está, no sé, el sub 50. Entonces, claro, estos casos como el de Ofelia son, por un lado, transformadores y súper interesantes para ver también la resistencia que hay del adultocentrismo en cualquier ámbito, en este caso en la corporación política. Sí, también por ahí pensaba en relación a esto de la participación política, que si bien la palabra militancia o la militancia en general, digamos, en el último tiempo o históricamente también estuvo como muy vinculada a la juventud, siempre, bueno, esto, las tareas militantes o los espacios militantes que podíamos o podían ocupar los jóvenes, nunca eran los de dirigencia o los espacios por ahí de toma de decisiones. Y aún así, casos como en el caso, bueno, de Ofelia Fernández, cuando llegan a disputar espacios de poder o de dirigencia, tienen que dar cuenta de un montón de valor o de formación o de mérito para poder estar ahí. Digo, a Ofelia Fernández se le discute mucho si es una persona formada para el cargo que ocupa, y hay una pila de legisladores que no tienen más formación que Ofelia Fernández y aún así ocupan una banca. Entonces es como, bueno, no solo hay que llegar, sino hay que dar cuenta de cómo y qué herramientas tenemos para. O sea, eh, y en todos los aspectos, o sea, desde esto, desde una banca hasta alguna agrupación o organización de base o lo que sea. Buenísimo tu aporte, Ariana, es tal cual, eso ocurre un montón y la verdad que es un doble trabajo, así como lo describís, ¿no? Bueno, esas son cosas para poner en crisis, para crujir, para, aunque sea con la reflexión de un trabajo final de un seminario como este, cuestionar, ¿no? Está buenísimo esto que empezó a pasar, de empezar a dialogar, es un poco la manera que queremos encarar el seminario, como siempre lo hacemos presencial, ahora de esta manera virtual, pero bueno, la idea es un poco esto. Siempre va a haber momentos de encuentro, de charla y de plenario, discusión de algunas cuestiones. Estamos llegando casi al momento de terminar el vivo. Un poco quiero repasar algunas cosas puntuales antes de proponerles una actividad que tiene que ver con lo que charlamos, claramente, ¿no? Si alguien todavía no se matriculó en el aula web, y tiene alguna duda, responde al mail de hoy y les hacemos el paso a paso. Lo importante es que entren, que estén ahí, porque es la manera después de poder pasarles la nota una vez finalizado el seminario. Ahí todas las clases, cada clase tiene el desarrollo de qué va a ocurrir, o sea, ahora ustedes en horas se van a enterar qué va a pasar en la clase del martes, cuáles son los textos para leer, si tienen que preparar algo o no, o sea, todo eso va a estar ahí y así clase a clase. Y la comunicación puede ser por ahí o también a través del mail. En el mail de hoy copié a todos, así que ahí pueden responder sin ningún problema. Y no sé, chicos, si me estoy olvidando algo o quieren decir algo más en relación a esto. Candelu, Manu, antes de pasar a la actividad de las fotos. No, vas bien. Aprovecho a pedir disculpas porque mi máquina se ve que no. Así que estoy desde el celular ahora. Ah, yo vi que desapareció tu imagen, digo, se habrá colgado la compu o algo. Está 2 veces. tremendo.
Una cosita por ahí, que si pueden, empiecen a pensar sobre qué les gustaría reflexionar, sobre qué les gustaría hacer el trabajo. Eso, como irse anotando algunas cositas, porque después eso parece que no, pero ayuda un montón. Porque a medida que van leyendo la bibliografía, después también es mucho más fácil pensar como las situaciones o los trabajos que vayan pensando. Así que esa recomendación nomás, que sea como una cosa que tengan ahí flotando todo el tiempo. Re pesada Y era. algo más, necesitamos que, no sé, podría ser en el foro, que nos digan en qué barrios viven. En La Plata sería, digamos, ahora están todos como en sus casas, pero una de las actividades de una de las clases va a ser, digamos, como un ejercicio, así que necesitamos más o menos que nos digan en dónde viven o vivían acá en la ciudad. Y eso sí lo necesitamos antes de esa clase, creo que es las 5, ¿no, Cande? Sí. Sí, hablo con el micrófono apagado. Estás como yo, que me empecé a presentar y estaba todo apagado, un desastre. Sí, sumando a esto que decís, Lu, fíjense, si tienen el aula web abierta, visualícenla, si no, se los comentamos. Hay 2 actividades para hoy. Una tarea que se llama Mi presentación ¿Quién soy?, donde un poco es contar esto, puede ser parecido a lo que contamos nosotros o de otra manera, pero se hace en un foro que se llama Presentaciones, que está en la misma carpeta de la clase 1, es decir, cada uno tiene un espacio para comentar una descripción. Ahí obviamente les pedimos esto, que pongan el barrio, si hay alguna participación en algún grupo juvenil o si hubo, digo, todo lo que ustedes crean que puede sumar para pensar el trabajo final o poner en reflexión algo de lo que están haciendo o hicieron, es bienvenido. ¿Sí? Ahí hay un pequeño detalle que son intereses, datos de autopercepción, lugar de residencia, etcétera, todo lo que consideren. Y hay otra actividad que es la actividad 2, que hasta ahora estaba oculta, pero ahí la vamos a poner para mostrar, que tiene que ver con lo que charlamos hoy. Empezamos como a conceptualizar así muy generalmente la cuestión juvenil. Esto lo vamos a profundizar en las siguientes clases, pero empieza a aparecer esta idea de que no existe una única juventud, ni siquiera ni en el presente ni en el pasado, ¿no? Sino que hubo diferentes formas de visibilizar qué era ser parte de la cuestión juvenil. Entonces hay un trabajo que les pedimos que hagan que tiene que ver con visualizar fotos y tratar de adivinar o de colocarle una fecha a esa foto. En general es por década, desde 1910 al 2020, y hay 11 fotos. La pregunta es cómo ordenarían cronológicamente esas fotos, cuál es la más representativa de cada década, y si pueden, a qué se refiere cada foto, porque uno puede reconocer a alguien o algún momento histórico, ¿sí? Este es un ejercicio simple, pero que obviamente no va a ser lo mismo que en clase, porque en clase repartíamos las fotos y nos ponemos a discutir pero bueno, ahora está ahí colgado en la web como para que lo piensen. Las fotos no están rotuladas con ni fecha ni nada, obviamente, sino con un color, que además es el color del marco de la foto que van a encontrar en la carpeta. Entonces la idea es que lo tengan para que la próxima clase podamos en algún momento pensar esta cuestión, ¿sí? Si va primero blanco, después azul, después celeste, en fin, ahí pueden visualizar las fotos en la carpeta y tratar de reconocer el momento histórico. Es como un ejercicio de aproximación a qué pasó en este último siglo en Argentina, qué maneras de ser jóvenes aparecían mediáticamente, en libros, en discursos oficiales. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, esas son las 2 actividades que tenemos
para Una estas cosita, horas. Marcos, en relación a la actividad de las fotos y esto que decía Marcos, de que en otras ediciones del seminario se hacía en forma más grupal, más de taller, más presencial, si se quiere. La sugerencia que si pueden y se conocen o no, entre ustedes puedan juntarse de la manera que sea, virtual o no, con protocolo si es que no, a debatir también y a discutir previamente a la clase qué les parece o qué piensan de las fotos. Por ahí puede ser mucho más rico que hacerlo solo. Sí, tal cual. De hecho, No vale vamos a... googlear con tener tanto tiempo igual, ¿eh? ¿Cómo? Que no vale googlear, digo. Es verdad. No, claro, está la opción, ¿no? De googlear, pero bueno. En todo caso, pueden manejarse por la percepción. Y si quieren googlear algo, pero bueno, ahí. Obvio, yo lo reharía, pero pierde la gracia igual. Si googleamos. Bien. Sí, tomo lo que dice Manu, la verdad que estaría bueno. Vamos a compartir el listado de mails por si quieren conocerse. Y una buena forma de conocerse es la presentación en el foro, que es la actividad 1. Así que ahí también está la posibilidad de saber quién es el otro o la otra que está cursando conmigo este seminario. Agrego una cosa más antes de finalizar. Acá Ariana y Belén pusieron sus mails porque no les llegó el correo de hoy. Por las dudas chequé en spam, no sé, se lo mandé desde un Gmail, pero puede ser que no haya llegado. Yo anoté los 2 mails. Si a alguien más no le llegó, nos avisan. Lo importante es que lleguen esas comunicaciones y que a la vez también estén en el aula web matriculados. Bien, y ¿algo más, compas, que me esté olvidando? No. Porque creo que con esto ya el encuentro de hoy estaría cumpliendo su tiempo. Nos vemos el martes entonces. Nos vemos el martes a las 15. Esperamos sus presentaciones. Un Adiós. abrazo. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.